Hola, tercero A. Pues es un terreno peliagudo el de esta semana que tocó Aprende en Casa. Hay mucho que comentar y mucho que criticar, pero también hay que abonar, hay que proponer, hay que exponer puntos de vista, porque si no, pues vamos a salir en un mar binario donde hay buenos y malos, y de eso no se trata. Entonces, quiero hacer algunos comentarios acerca de estas dos sesiones del lunes y el miércoles de Aprende en Casa. El tema que tocaron fue bastante peliagudo. Se llamó Proyecto de Investigación Histórica. A mí no me gustó la manera en que se abordó. Lo digo con conocimiento de causa, porque se abordó un método que es muy antiguo, que data del siglo XVIII y XIX, donde la ciencia histórica era la que producía verdades sobre el pasado. Estamos hablando del siglo XIX y todavía un buen terreno del siglo XX donde pensaban que el pasado se podía conocer realmente. Ese tipo de señalamientos donde se dice que el pasado se puede conocer realmente tal como fue, pues se le llama positivismo o cientifismo metodológico. ¿Qué quiere decir? Que realmente se pensaba que se podía accesar al pasado por medio de una lectura de un texto de historia o de los documentos que se utilizaron para realizar historia. Había una especie de ingenuidad en el acto de leer historia. Así que eso se empezó a criticar ya en el siglo XX, ya a partir de los años 60 y 70, pues surge una crítica muy fuerte a esta forma de pensar donde el pasado se podía conocer tal como fue. Eso es lo que me preocupa de estas sesiones donde textualmente te dicen que el método histórico es para reconstruir el pasado. Si eso fuera cierto, pues solamente existiría un texto único, universal y para todos, y serviría para todo mundo. Y realmente estamos ante narraciones. Estamos ante escritura de la historia, no ante el pasado. Es decir, no hay historia sin escritura que la construyó. Y la escritura está hecha con lenguaje. La escritura está hecha con frases, que los libros de historia ocupan frases con verbos en pasado. Es un discurso, ¿sí?, que habla del pasado. Y en estos textos se interpreta. Ya lo vimos en segundo año sobre las fuentes y que la historia es interpretación. Entonces, no puedo concebir que el método histórico busque reconstruir el pasado. Más bien hay que reconstruir por qué hablan así del pasado. ¿Por qué hablan así del pasado y no de otra manera? ¿Por qué en los libros de historia se carece de aventuras, de la niñez, de la vida cotidiana? ¿Por qué no abundan fotografías de la época? ¿Por qué no huele a sangre, a guerra, a sexualidad, a los azotes que en las diversas épocas donde supuestamente había progreso e independencia se seguían practicando? ¿Por qué no nos ponen a pensar poniendo contradicciones históricas? Es decir, México es una nación independiente, entonces no debe haber ni esclavismo ni dependencia con otro país. Ya de ahí de entrada, la historia entonces hay que entenderla como problema, no como tema.
y en estas sesiones te invitan a elegir un tema. Aquí el tema, por supuesto, se puede problematizar, pero lo importante aquí es que de entrada entendamos que leer historia no es leer sobre el pasado, sino ya de entrada este libro de dónde viene, para quién fue escrito, quién lo leyó, cómo se interpretó, por qué se repiten las mismas formas de narrar en el tiempo. Y así podemos hacerle preguntas a los textos, no al pasado. El pasado no habla, así que no se puede buscar, no se puede reconstruir el pasado. Lo que sí se puede hacer es preguntar, hacer preguntas sobre cómo se escribe historia. Es decir, cómo se escribe la historiografía. Y la historiografía es la escritura de la historia. Y de eso no se habló en las sesiones de Aprende en Casa. Así tenemos que, ya de entrada, hoy, al menos en el mundo europeo y en otros países, pues se habla más de historia cultural. Hay que entrarle a la historia, dice pues los estudiosos sobre cómo enseñar historia, que hay que llegarle a la historia por medio del arte y la cultura. Y pues, tienen toda la razón, porque un libro de historia también es un artefacto cultural, no es la copia fotostática del pasado, ¿sí? Un libro de historia es una obra narrativa, más cercana a la literatura, solamente que habla de hechos históricos, pero no por eso son las verdades del pasado. Tenemos que la historia cultural es algo donde se debió haber tocado en Aprende en Casa, porque una historia científica que busca reconstruir el pasado, pues ya no va para las mentalidades de las juventudes, de ustedes estudiantes, que buscan otra cosa, porque están acostumbrados a una cascada de imágenes moventes, de imágenes de internet, donde tienes un conocimiento instantáneo, donde tienes las fuentes que quieras. Así que la forma en que se entendía el pasado, pues debe de cambiar. Ya no tardan, yo auguro que ya no tardan los libros virtuales donde ahora vas leyendo y te va llevando a un video, te va llevando a una conferencia, te va llevando a un diálogo con otro estudiante de otro país. Esos libros, pues, seguramente van a sustituir a la vieja narrativa de los profesores de historia que solamente daban una versión del pasado. Entonces se puede hacer interesante el pasado. Pero también se puede hoy, sin eso, ser creativos, ser imaginativos. Sin imaginación, la enseñanza de la historia es un fracaso. Yo hubiera querido haber escuchado en la semana de Aprende en Casa la palabra imaginación. La imaginación es el móvil que genera conocimiento nuevo. La imaginación es la que nos acompaña desde que adquirimos el lenguaje a los 3, 4 años hasta que nos morimos. Y producimos metáforas siempre. Los científicos producen metáforas. Los adolescentes son románticos. Y muchos no dejamos de serlo o nos hacemos que no lo somos. O a lo mejor ya no lo somos. Entonces, la historia se debería de llamar las historias de México, las historias de las catedrales, las historias de la época colonial, las historias de los nadie, las historias siempre en plural. Así que
eh, esto es muy importante, esta cuestión de proponer un método para, para, para aproximarse al pasado, un método antiguo, pues creo que es muy riesgoso en el sentido de que la imaginación, por supuesto, sí se emplea, pero no es la máquina, no es el motor que orienta las investigaciones. Es más un accesorio, ¿sí? Porque le rinde culto a la hipótesis, al problema, a la temática, que la imaginación fluida, libre, desobediente. Es una desobediencia creativa la que hoy necesitan los estudiantes de historia. Imaginación, desobediencia creativa. No es desobedecer por desobedecer, ¿sí? Sino liberarte de las interpretaciones y preguntarte por qué lo dijo así, por qué no habló de otra cosa, etcétera. La historia cultural pues hace una distinción muy básica para entender la cultura, porque todo es cultura. También la escritura de la historia es cultura. La forma en que comemos, la forma en que caminamos, la forma en que vemos el futuro, la forma en que olvidamos, todo es cultura. Pero también las formas de conocer son cultura. Y en el pasado hay muchas formas de conocer. Y en este presente hay diversidad en la forma de conocer. Pues ya vimos cómo se propone en Aprende en Casa un método antiguo para conocer el pasado. Y hay investigaciones que dicen lo contrario, que el pasado no se puede conocer, se puede interpretar. Y la interpretación no es la verdad histórica, es una interpretación. ¿Ok? La cultura, podemos decir que tiene dos grandes ramas, la cultura tangible y la cultura intangible. La cultura tangible, pues es la escritura, las viviendas, nuestros vestidos, la vida cotidiana, los movimientos sociales, las armas, los juguetes, los deportes, los juegos, etc. Y el terreno de la cultura intangible, pues ya te habla de las mentalidades de una época que pueden durar muchos siglos. Es lo que más dura en la historia, por cierto, las mentalidades. Los símbolos, las memorias, los miedos, la historia del miedo, la historia de la religión, el imaginario aquí en México, ¿no? El imaginario guadalupano es el que rige una movilidad y unas creencias increíbles, fuertes, ancestrales de siglos. Entonces, también hay imaginarios escolares que pensando que el maestro tiene todo el saber. Eso es un imaginario muy antiguo, muy extraño. O que los libros de historia hablan del pasado. Siguen siendo imaginarios. La sociedad es lo que está dispuesta, la verdad es lo que una sociedad está dispuesta a creer. Repito, la verdad es lo que una sociedad está dispuesta a creer. Y si en una sociedad se está dispuesto a creer que va a haber una salvación si pagas ciertos diezmos, pues es muy válido. Es muy válido pensar también que se llegó a creer que los libros de historia decían las verdades. Hoy también es muy válido que muchas mentes crean que el libro de historia dice verdades del pasado. Entonces, no hay que juzgar, sino hay que comprender. Y en este terreno de la comprensión me quiero meter en este momento. Pensamos que se puede comprender de una sola manera, pero no es así. La comprensión no es aprender algo bien.
La comprensión va más allá y también tiene apellidos. Hay comprensión corporal, ¿sí? Porque también el cuerpo comprende, ¿sí? Nuestra piel tiene una memoria, nuestros sentidos tienen memoria. Así que se ha desechado las capacidades del cuerpo para aprender, ¿sí? La comprensión mítica, después de los 2 y 3 años, cuando empezamos a hablar, empezamos a crear muchas fantasías, nos enamoran las narraciones, así como a las culturas antiguas también se enamoraban de las narraciones, también tenían fantasías sobre sus dioses. El inframundo, estábamos hablando con el grupo de segundo, se cree en el inframundo, en la Edad Media se cree en el purgatorio y hoy también en la actualidad. Entonces, esas formas de comprender son producidas por el lenguaje oral, ¿ok? Y el lenguaje oral produce pares binarios, los buenos y los malos, los dioses y los demonios, ¿ok? Entonces, todas las culturas, ¿sí? El América y el Cruz Azul, ¿no? O sea, son enemigos. Entonces, siempre producimos opuestos. No son verdades, son formas de comprender. Entonces, viene otra comprensión, vas creciendo y ahora se convierte en nuestra edad, a partir de la escritura, va generando una comprensión romántica. Y la comprensión romántica, pues es bastante interesante porque es la que predomina en la época de la adolescencia, ¿sí? Y se caracteriza, escuchen bien, por los extremos de la experiencia. Buscas los límites de la realidad, ¿no? El vértigo, ir más allá que todos, la velocidad, ¿qué hay más allá de las escalinatas, de la pirámide? La trascendencia de la realidad. Te identificas con los héroes o con los personajes que hicieron algo, etcétera. El conocimiento humanizado. Tienes empatía por los sufrimientos o por la alegría, algo que la gente siente, es romántico. La empatía proyectada, las palabras que utilices para comprender un libro de historia también nos invitan a ser empáticos. Entonces, una fórmula matemática, una expresión teórica como la que escuché en Aprende en Casa, pues le faltó el toque de empatía, el toque de racionalidad romántica, de sensibilidad. Fue muy teórico ese discurso, ¿sí? Cuando estudié la carrera de historia, pues se me hacía difícil entender esto del método histórico. Y entonces hay que flexibilizar el lenguaje con que hablamos historia. Miren, este tema da para mucho. En esta conversación con ustedes, tercero A, hay algo pendiente aquí. Yo necesito saber su opinión, sus dudas, sus preguntas acerca de los programas de esta semana. Pues los vas a ver, los vas a comprender y me vas a escribir lo que quieras, qué te gustó, qué no te gustó, no le entendiste, te aburriste, te fascinó el lenguaje, lo que quieras, porque lo voy a interpretar para que la próxima semana platique aquí en este espacio, en nuestro canal, sobre tus observaciones. ¿Qué observaste de estos programas de Aprende en Casa de esta semana? Y están en YouTube, los de Aprende en Casa de tercer año.
Y aquí los voy a comentar la próxima semana. ¿Sí? Entonces, esto ya se empieza a ser más interesante porque ahora yo voy a recoger tus opiniones, tus percepciones de esos programas. Escríbeme lo que quieras, porque todo es como una pista para entender y aproximarme a tu comprensión. ¿Ok? Y lo voy a comentar aquí. Lo vamos a comentar para hacer más interactivo esta conversación. Entonces, la tarea es sencilla. Vas a ver los programas de esta semana de Aprende en Casa de tercer año y vas a escribir lo que quieras. Lo que quieras, eres libre. ¿Sí? Es tu interpretación. A mí no me gustó porque no me hicieron bolas el método científico para conocer el pasado, qué es una hipótesis, cómo está esto de que se puede entender la cultura de la Nueva España, lo que quieras. ¿Ok? Y ya lo vamos a platicar la siguiente semana. Para entender tu posición, para atender tu punto de vista, ¿sí? Y aquí lo vamos a explicar, lo vamos a redondear y vamos a tomarte en cuenta. Por favor, ponte al corriente de los trabajos que estamos dejando semanalmente. Creo que este es el más fácil. Esta semana. Pues podemos decir que ya es tu última tarea del trimestre y aquí te espero en una charla en la siguiente semana acerca de tus observaciones, lo que opinas de los Aprende en Casa de esta semana, Pues te saludo, por favor, cuídate mucho. Mi grupo extutorado, te saludo fraternalmente. Buenas noches.